El proyecto Barrios Inclusión Social a través del arte se inicia en el 2017, se plantea en 2 centros educativos de diferentes barrios, de la mano del Centro Atlántico de Arte Moderno y de la Fundación DISA. Este proyecto, generado desde el Departamento de Educación del CAN, del Centro Atlántico, pretende, dentro de su política o estrategia, de sacar el museo, ¿no?, a otros espacios, más allá de lo que es su espacio museístico. Lo que pretende es desarrollar proyectos que ayuden y colaboren de alguna forma a generar encuentros entre lo que serían las mecánicas o los procesos artísticos y los barrios. La colaboración entre la Fundación DISA y el proyecto Barrios surge porque desde nuestra entidad, desde la Fundación DISA, quisimos empezar a buscar proyectos y entidades con las que pudiéramos establecer alianzas para fomentar la cultura. Para nosotros fomentar la cultura, un pilar fundamental es trabajar con los niños, y cuando tropezamos con el Centro Atlántico de Arte Moderno y su Departamento de Educación y Acción Cultural, pues vimos que tenían entre manos un proyecto que era espectacular, porque no solo trabaja la cultura, sino que también implica a los niños, a su entorno, a sus barrios. Y lo que hemos querido es entrar dentro de esos barrios y empezar a trabajar como individuo, con tu colectividad, con tu grupo cercano, aprender a observar aquello que tienes a los lados y que ya no salimos casi a la calle, ¿no? Cómo es tu recorrido de casa a la escuela, cómo es tu recorrido cuando vas con tus padres al parque, cómo son tus vecinos, toda esa observación, todo ese análisis, cómo es tu medio natural, tu entorno, te llega a investigar, a apreciar, a observar, a argumentar, a dialogar con tus compañeros, a fijarte en tus vecinos, que cada vez pues vivimos más de puertas adentro, aunque tenemos esa parte tan digital, ¿no? Entonces, es muy importante ir empezando a subir esos escalones para luego acercarte al museo y verdaderamente no necesitar en según qué momento sea ese mediador que es el que te va a explicar, sino simplemente ese placer de observar una obra de arte. De ahí nace Barrios. Llevamos 3 ediciones, siempre eligiendo en cada barrio, intentando que haya un diálogo entre 2 barrios, en 2 zonas distintas de Las Palmas. Y además, en cada barrio, intentando integrar lo que pueden ser espacios de educación formal con organizaciones no formales, de educación no formal, algunas veces ONGs o asociaciones que trabajan con la infancia. Todo el trabajo que desarrollamos en el centro y específicamente desde el Departamento de Educación está orientado a que podamos de alguna forma ser nosotros los mediadores con la sociedad, y en este caso a través de los centros escolares, los niños y las niñas, para mediadores en cuanto a transmitir el conocimiento de lo que significa el espacio de creación contemporánea, ¿no? Y el espacio de creación contemporánea como una manera diferente de entender el mundo, de ver el mundo y de percibirlo, ¿no? Ir a las escuelas y a la asociación y decirles: somos un museo. ¿Qué es lo que hace un museo? ¿Qué es lo que hace el Centro Atlántico de Arte Moderno? Y entonces se van generando una serie de actividades, pero siempre con el esqueleto que tiene el Centro Atlántico de Arte Moderno: su departamento de comunicación, su departamento de diseño, su departamento de producción artística. Entonces, en ese diálogo que surge con los alumnos es cuando empieza a crecer el proyecto. No es un proyecto que viene elaborado y te decimos: venga, pinta aquí, haz esto, haz lo otro, sino es a través de la observación, del trabajo continuo, del diálogo entre todos, como surge el proyecto Barrios. Con lo cual, desde la primera edición hasta la del 2020 en la que estamos, se ha ido construyendo con todos los pensamientos individuales que forman un colectivo. Empezamos en 2017 presentándonos quiénes somos nosotros. Era un barrio que estaba al lado del museo. Trabajamos con los barrios de San Juan, que está en Vegueta, y Arenales. Trabajábamos a la par con los centros escolares y con las asociaciones para que hubiera un diálogo entre distintos sectores de los barrios. En ambos barrios trabajamos a su vez en Arenales con la Asociación San Juan Bosco y el CEIP Agua Dulce, y en San Juan con la Asociación San Juan Bosco también y el Colegio Alcorá Enrique. Yo trabajé
como monitora del proyecto Barrios, desempeñando la tarea plástica. Lo inicial, como para romper el hielo con los chicos, era hablar sobre lo que les gustaba y no les gustaba del barrio. Empezamos a trabajar con ellos desde la producción artística, desde cómo comunicamos, cómo invitamos a nuestros vecinos a convertir nuestro barrio en un museo. Escribían cartas a sus vecinos. Acabo de hacer esta caja. La he hecho con cartón e hilo. Además, lo que vamos a hacer es meter una cartita y un dibujo que todos los niños hemos hecho para invitar a los vecinos del barrio que pongan todo su barrio con dibujos y llenarlo de color. Trabajamos el observar, el escuchar, el trabajar en equipo, el saber quiénes somos, trabajamos la identidad. Enseñar valores mediante el arte es algo que a ellos les gusta porque es una forma diferente de conocer el arte y encima con una finalidad positiva en valores. Que hablamos de lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba, reflexionábamos por qué no hablamos tanto con los vecinos como antes. Veías como los niños sí que aprecian cosas que como adulto ya dejas de apreciar porque hay ese olvido, ¿no? Y entonces te encierras en tus casas. Valoraban mucho la necesidad del contacto con la gente mayor. Conoceremos y entrevistaremos a gente interesante de nuestro barrio. Como Pepe. Es un albañil jubilado que ha dedicado gran parte de su vida a convertir un rincón de su casa en un museo. Queríamos saber cuál fue su primera motivación para coleccionar. Pues hace muchos años me gustaba montar miniaturas de vida. Les encantaba hablar sobre lo que les gustaba, de ver sus calles limpias. No les importaba sus escaleras, subir y bajarlas, porque claro, el primer barrio estaba en lo que era una montaña, ¿no? Esa visión de barrio que tenían los alumnos que vivían arriba, entonces veían ese barrio desde arriba a abajo y los que vivían abajo veían el barrio de abajo a arriba, ¿no? Cómo plasmaban, todo eso era muy interesante. Esos trabajos se lo usaron para varias cosas, para estampar en camisetas, luego para exponerlos por la calle, en postes, en cajas, en todo tipo de soportes y siempre intentando que ellos le vean también la parte de sostenibilidad, de reciclaje, pero que ellos lleguen a esas conclusiones. Montamos como una especie de cajas de madera, unas estructuras muy grandes con unas redes en las cuales con tela como de camiseta, no sé cómo se llama, trasladamos los dibujos de los chicos que hicieron sobre su barrio, sobre rincones que les llamaban la atención y como lo hicimos en un mural como más grande y luego esas piezas estuvieron expuestas. Y de eso salió una gran exposición en la calle en la cual los vecinos contribuyeron cómo se veía su barrio y lo colgaron en sus fachadas. O sea, lo que a nosotros nos interesaba era involucrar al barrio. No es un trabajo que solamente lo hagas con los escolares, involucras a todo el mundo. Desde el CAN nos han pedido ayuda para una misión, preparar para el 24 de noviembre una exposición con los vecinos de nuestros barrios, San Juan y Arenales. Hacer una exposición en el centro San Martín, entonces se trabajó con un mural de lo que les gustaba del barrio. Lo que más me gusta de mi barrio es que es colorido. Para pintar mi casa voy a coger los colores rojo, amarillo, azul, dorado y lila. En la muestra incluimos como una pieza central hecha con todas las transparencias que hicieron los chicos dibujando su barrio y el recorrido que solían hacer de su casa al colegio. Y así es como van a quedar todos los dibujos de los niños del proyecto Barrio. Y cuando los superponíamos todos juntos nos quedaba como un gran mapa de distintos rincones del barrio, era una mezcla de plantas y de alzados que quedaba bastante interesante porque estaba hecha con posca, con colores fuertes sobre un fondo blanco. Me hacía gracia porque en una de las visitas guiadas que teníamos me decía un niño ¿qué es lo que hay que hacer para poder exponer en el museo? Entonces, claro, ¿por qué le vas a negar a un niño que pueda exponer en el museo, ¿no? Entonces decías, bueno, pues tú nos mandas tus dibujos y nosotros valoramos pues si puede estar dentro del museo. Efectivamente nos mandó sus dibujos por correo, ¿no? Porque, bueno, pues de ahí nació Exponemos. La primera edición fueron 3 meses, ya la segunda edición casi fue un curso escolar. En el curso escolar 2018-2019
otras dos zonas. El barrio del Polvorín con la asociación MAIN y varios colegios de la zona, el Timplista José Antonio Ramos y el IES Chamán. Y en la Vega de San José trabajamos con la asociación Mensajeros de la Paz, con una asociación de vecinos que nos prestó el local para poder trabajar con los chicos, que se llamaba la Asociación de Vecinos La Vega de San José, y con el CEIP Rubalcaba y con el Colegio San Ignacio de Loyola. ¿Qué es lo que más te gusta del parque? Los remos. Los remos. Y a ti, aparte de la mejor ola donde hacer buggy, ¿qué es lo que te gustaría que hubiese en el barrio? En el barrio. Una skatepark. Siempre Y respeto. cuando sean grandes, ¿qué les gustaría hacer? Futbolista. Policía. Policía. La pulsera que yo tengo me la regaló mi tía. ¿Y qué? Como el árbol, no sé cómo se llama, es un árbol que es importante que se aprende en lengua en tercero. ¿Y la tuya? Me la regaló mi abuela, que ya falleció. En los talleres de observación invitamos a los niños a que realmente se acercasen mucho más a su entorno y lo viesen desde un punto de vista mucho más calmado, ¿no? Casi podríamos decir que era una acción de meditación donde los niños empezaban a observar cosas que nunca habían visto porque bueno, en el día a día siempre vamos como corriendo, ¿no? Cuando hablamos con los niños de vamos a aprender a observar, ¿qué es lo que aprendemos a observar? Primero que nada, la persona que tenemos enfrente. ¿Cómo es? Además, la observación nos ayuda muchísimo con la acción artística, porque a través de la observación llega la inspiración. En el barrio del Polvorín encontramos que algunos chicos que nunca habían pintado en su vida o nunca habían dibujado o pensaban que realmente lo hacían mal, porque al final dentro del ámbito educativo a veces nos encontramos con esta corrección de lo correcto o lo incorrecto en el arte. Nos encontramos algunos chicos que tenían una sensibilidad bestial para pintar y para dibujar. Reafirmar eso en un menor y encontrarte que realmente durante estos 7 meses de intervención va evolucionando en su hacer artístico, para mí sería la anécdota más bonita de contar, ¿no? Les hicimos primero recoger bricks usados en su casa, los lavamos y les dijimos que convirtieran cada uno en distintos edificios del entorno. Y luego esos bricks los montamos en la pared, como si fuesen un alzado, pero también tridimensional, y a varios les pusimos plantas dentro. Entonces quedó como una especie como de skyline con vegetación, con edificios en distintos tamaños y en distintas perspectivas, que quedó bastante bien. Por ejemplo, en San Cristóbal, en la Vega de San José, queríamos hacer un jardín vertical. A crear ese jardín vertical nos estaba ayudando Fernando Álamo, que es Premio Canarias y artista plástico. Estábamos viendo con ellos los pros y los contras de cómo crear el jardín vertical y veíamos que se nos salía económicamente. Y entonces Fernando nos dijo, oye, ¿y si hacemos un jardín vertical en un mural? Y entonces empezamos a trabajar con la herramienta del arte, la perspectiva, la observación, los colores, las formas. Y de trabajar en un folio así, terminó que dejamos en la asociación el gran mural Jardín Vertical. Dentro de la asociación hay un banco de alimentos. El presidente del banco de alimentos vino a trabajar con esos niños, les enseñó la función del banco de alimentos, por qué existía, de qué manera se acercaban, y ellos que formaban parte también del barrio, por qué la necesidad de un banco de alimentos. La comida. Ahora mismo tengo esto las personas que están ahí fuera. Voy a subir en la hora a recoger la comida. Se les pidió a los niños que observaran que no había en su espacio, en su entorno, un lugar donde depositar los tapones de reciclaje. Es muy interesante saber para qué estamos recogiendo tapones. Entonces ellos hicieron una labor de investigación, entrevistaron al presidente de la asociación, entendieron cuál era la necesidad. La asociación se llama Iraitza. Iraitza es mi hija, ¿vale? Mi hija nació con una discapacidad. ¿Cuál fue la causa que originó la asociación? A ver, ella nació con discapacidad. Cuando nació tuvo problemas y entonces ella tiene una serie de secuelas, unas consecuencias. A ella le hacía falta una silla de ruedas.
no teníamos trabajo y no teníamos forma de conseguirla. Entonces nos enteramos que a través de la recogida de tapones de plástico se podía. ¿Vale? Pues empezamos a recoger tapones de plástico y cuando tuvimos todos los tapones que hacían falta, una empresa de aquí de la isla fue la que le compró la silla a Iraiza. ¿Cuántos tampones necesitabas? ¿Sí? ¿Cuántos necesitabas para hacer la silla? ¿Para Iraiza? Eso ya está más difícil. 20.000 kilos. ¿A ustedes les gustan las matemáticas? Sí. Vale. Pues yo se lo dejo ahí y ustedes son 20 toneladas. Sí. Y ustedes ya después lo hacen en casa o donde quieran. Cada tapón suele pesar como más o menos de media 3 gramos. Ahora saque la cuenta de cuántos tapones hacen falta. Diseñamos unos contenedores para recoger tapones, para conseguir material ortopédico, sillas de ruedas para gente que lo necesitara. Los dibujos de los chicos, que eran un dibujo por cada uno de los centros a los que íbamos. En uno fue una silla de ruedas y en otro fue una ballena gigante súper bonita de colores. Una máquina que era un pez que se tragaba todos los tapones y que luego, por otro lado, esos tapones se reconvertían en una silla de ruedas. Y mi tarea consistió en convertir esos dibujos, pasarlos a ordenador y elaborar los planos para que luego el herrero pudiera fabricarlos en acero. Esa escultura se llevó a cabo y una de mis compañeras, que es arquitecta, explicaba cómo se pasaba ese dibujo a diseño. Entonces el niño le dice, ¿qué hay que estudiar para hacer esto? Y le dice, arquitectura. Pues yo quiero hacer eso. Es muy interesante porque él está viendo ahí el por qué tiene que llevar ese dibujo a diseño. Está viendo matemáticas, está viendo geografía. ¿Por qué? Porque tiene que ir en un espacio. Estás tocando todas las asignaturas y eso es lo bueno que tiene el arte. Y ahora están uno en la plaza cerca de la asociación y el otro está en la rotonda cerca de Olla de la Plata. Y bueno, están ahí y siguen cumpliendo su labor recogiendo los tapones. Cada vez que acudimos a las presentaciones de los resultados de todos estos trabajos durante meses, ¿no? Con los centros escolares, con los niños, las niñas y con los educadores también como mediadores, lo que podemos ver es el resultado de un trabajo donde se han volcado no solo la creatividad, sino también sus propias emociones. Acabamos con una gran tómbola, ¿vale? En la cual todo lo que nosotros hemos producido se intercambia por alimentos. Es una manera también de decir, esto no es mío, es de todos. Hola, me llamo Jacqueline y estamos en una tómbola. La tómbola es un evento que hemos organizado para intercambiar comida por cuadros, dibujos, tazas, etc. Cuadros que hemos hecho nosotros en todo el año. Y lo cambiamos por kilos de comida, que los cambiamos por tickets. Los tickets son cuando personas traen alimentos, ellos van contando y si por ejemplo los alimentos te dan 2 kilos, te puedes comprar todo lo que valga 2 para poderlo intercambiar por comida para el banco de alimentos. Había autorretratos de los chicos, objetos decorados, había piezas de jardín vertical / skyline también montadas para comprar y bueno, y las piezas más grandes de la exposición también estaban en venta. Y luego en un aula de al lado montamos como una pequeña exposición con algunas piezas destacadas que los chicos han hecho, sean tazas, camisetas y un montón de cosas más. Esa tómbola se hizo dentro del CAN. Cuando la gente llegó y vio la exposición montada con todos los objetos que los niños habían realizado, venían con sus kilos de garbanzos, de lentejas, de aceite, de leche, de azúcar, que cambiaban por toda una producción de objetos artísticos.
Departamento de Educación acoge a muchos estudiantes en prácticas y una de las cosas más interesantes es que cuando están con nosotros en las prácticas entienden cuál es la esencia de la educación y estos mismos alumnos de prácticas son los futuros monitores del proyecto Barrios. Hay una cosa muy importante y nosotros siempre se lo decimos a los alumnos, cuando la información interna es colectiva y fluye, la información externa sale perfectamente y de ahí el éxito del proyecto Barrios. Todos podemos aprender entre todos. En ese sentido, nos sentimos privilegiados por poder trabajar con un equipo humano que va y viene, que nosotros intentamos que sea estable en la medida de las posibilidades. Terminas siendo casi familia, ¿no? Entonces, para mí hay una vinculación donde el arte hace de argamasa, ¿no? Que va uniendo realmente todas las personas que nos integramos dentro del proyecto. Una de las cosas que yo valoro más del proyecto como profesional es que no es un proyecto en el que todos tengamos que hacer lo mismo y todos seguimos una misma actividad. O sea, aunque todos tenemos un camino central que es el que nos guía, el hecho de que haya profesionales de distintas ramas, yo por ejemplo soy arquitecta, pero hay también fotógrafos, diseñadores gráficos, hay una chica que es historiadora, eso yo creo que nos enriquece y para nosotros no solo enriquece el proyecto, sino que a nosotros mismos nos permite explorar nuevos caminos de nuestra propia profesión. Al año siguiente se veía que tenía que crecer todavía más. Y entonces cogíamos otros barrios y hacíamos actividades que ellos también nos proponen dentro de lo que son los pilares fundamentales de cómo se trabaja en el Centro Atlántico de Arte Moderno, ¿no? ¿Qué puedes hacer desde el punto de vista comunicativo? ¿Qué puedes hacer desde el punto de vista de que te viene un artista y le tienes que entrevistar o tienes que explicar qué es lo que hacen, ¿no? Es muy interesante que esas cosas se puedan hacer desde la base. Nos planteamos otra vez volver a trabajar el curso escolar con los colegios CEIP Fernando Guanarteme, en el barrio de Guanarteme, y CEIC Santa Catalina, en el barrio de Santa Catalina, durante todo el curso escolar, que se ha visto un poco truncado por la situación de pandemia. En este último estuve de una combinación de docencia, producción y realización de cine y vídeo. El enfoque, en primer lugar, era, como se trata del proyecto Barrio, hablar sobre lo que le gusta o lo que no le gusta del barrio a los niños. A partir de eso, sí ya enfoqué lo que es primero enseñarles lo que es un cortometraje, que es el cine, y las etapas que compone un cortometraje antes de realizarlo. Crearon unos microcuentos basados en unas temáticas que eligieron los mismos alumnos. Nosotros queríamos enseñar a los niños a que aprendieran a qué es lo que nos transmitían las imágenes, qué es lo que hay detrás de un corto, de una película, qué es la realidad, qué es la ficción. Entonces, no solamente el hecho de decir, bueno, vamos a hacer un cortometraje y nosotros se lo damos preparados, no. Los cortometrajes surgieron de textos que han realizado cada uno de los grupos que estaban trabajando en él. A partir de ahí creamos un guión. Lo que trataba el guión de este cortometraje era de la implicación del barrio, de su familia, de sus amigos en la recogida de basura de la calle. Enseñamos los roles técnicos de un cortometraje y luego pasamos ya al rodaje. El día de rodaje yo llego a la clase y digo yo, a ver si habrán traído todo el material necesario. Y la verdad es que cuando según abría puerta eran chillando emocionados porque iba a empezarse el corto y todos cumplieron y fueron responsables. Si tú entiendes qué es lo que tienes que llevar a cabo y verdaderamente lo asimilas, tu manera de realizarlo va a ser completamente distinta. Entonces, lo bueno que tenían los cortometrajes es que estaba el departamento de producción. Y es que entonces cogían y decían, hace falta tantas servilletas, hacen falta bolsas. Ellos mismos se encargaban de saber cuál era la necesidad, porque habían entendido y asimilado en ese proceso de aprendizaje que no se hace de una manera piramidal, sino que se hace dentro de lo que es la comprensión y el diálogo. Y han salido, entre comillas, porque hemos podido hacer el tráiler, ¿no? Pero han salido cosas muy interesantes.
hay niños que al ver lo que es el cine también, cómo se hace el cine, creo que algunos de ellos son muy de que van a ser ayudantes de dirección. Había niños que se querían dedicar al sonido. ¿Qué es el sonido? Pues bueno, hacíamos entrevistas a diferentes artistas. Y que reconocieran también cómo a la hora de entrevistar a alguien o de elaborar un proyecto hay un trabajo detrás de estudio, de investigación, que es muy importante para que el día que vas a salir delante de la cámara salga todo perfecto. El enfoque que le hemos dado ha sido muy práctico. Hemos intentado que las tareas que normalmente hace un departamento de comunicación fuesen totalmente desarrolladas con los niños y niñas. Es decir, que ellos pensaran, por ejemplo, en el eslogan o los eslóganes para publicitar el proyecto, que ellos hiciesen pues, la comunicación visual del proyecto, ¿no? De esta manera, ellos van comprendiendo cómo funciona, pues, por ejemplo, una agencia de publicidad que tiene que hacer una campaña de promoción de un proyecto. A la hora de pensar un hashtag con un eslogan para divulgar el proyecto, se veían algo bloqueados por el hecho de tener que hacer ellos un trabajo creativo. Y ahí entraron en juego las estrategias, como por ejemplo el método 4x4x4, que lo hicimos con ellos, agruparlos en grupos de 4 a ser posible, y que en 4 minutos tengan que pensar cada uno 4 propuestas de eslogan, en otros 4 minutos tengan que decidir entre cada grupo con cuál se quedan, y en otros 4 minutos, en toda la clase, decidimos con cuáles nos quedamos. Son estrategias que ponen el foco en la productividad, es decir, en sacar ideas creativas y no en juzgarlas. No es importante si lo que estás proponiendo es bueno o no es bueno, lo importante es que salgan ideas. Y este ha sido uno de los factores que han sido clave para, digamos, desbloquear ese pensamiento creativo que los niños por supuesto tienen, pero que ya a partir de cierta edad empieza a inhibirse, supongo que porque entra en juego que el tipo de enseñanza que reciben en el colegio muchas veces va enfocado a especificar exactamente qué tienen que hacer. Han visto de principio a fin, pues por ejemplo, todo lo que sería pensar en esos eslóganes y luego plasmarlos a través de su puño y letra en una serie de elementos que iban a su vez de fondo en las entrevistas que realizamos. Entrevistamos a 4 artistas, Ana Artista, Marta Vega, Fernando Álamo y Tato González. Intentábamos que el artista que fuera entrevistado fuera del barrio. Nos ha sucedido con Fernando Álamo, que era del barrio de Santa Catalina. Fernando Álamo nació en Santa Cruz de Tenerife, pero vive hace mucho tiempo en Canarias. Ha dedicado su vida a la pintura. ¿Qué sientes cuando pintas? A veces un miedo que me muero, pero normalmente mucha alegría, sobre todo cuando cuando pinto algo que me gusta, entonces me emociono ahí. También podemos contar el caso de anartistas, ¿no? Que se dedican al teatro. Bueno, fuimos al Fernando Buenarteme, allí los niños nos estaban esperando, habían hecho murales sobre nosotros y habían estudiado pues, lo que había hecho mi compañía Anartista. Buenos días, anartistas. Bienvenida a Fernando Buenarteme. Hemos estudiado el trabajo que hacen en un cuaderno de investigación y sabemos que usan el escenario como escenario para... que usan el barrio como escenario para sus obras. Estas preguntas son para Raiko. Sabemos que vives en Buenarteme desde pequeño. ¿Cómo era el barrio en tu infancia? Me emociona, imagínate. El barrio era súper chachi. Por ejemplo, nosotros vivíamos mucho en la calle, estábamos todo el día en la calle, disfrutamos mucho de la playa. Por ejemplo, yo con mi abuelo, con los señores mayores de toda la vida, tengo un montón de vínculos. Mi abuelo me llevaba a pescar, mis amigos son de toda la vida, jugamos al fútbol a la playa, en la Plaza del Pilar también. Fue muy gratificante, ¿no? El poder ver que ya desde una temprana edad, ¿no? Tenían ese interés por nuestro trabajo y el teatro. Y nos hicieron algunas preguntas sobre pues, el desarrollo de nosotros como artistas, cómo trabajábamos el teatro y nuestra visión del teatro en general. ¿Qué es lo mejor de ser actor? Pues yo creo que lo mejor de ser actor es que cuando te vas haciendo mayor, digamos que empiezas a dejar de jugar, ¿no? Pues si eres actor, nunca dejas de jugar. No queremos que solamente esté enclavado en nuestra ciudad, sino que utilicemos las tecnologías, que eso es lo que hemos observado, que nos ha llevado
para ser un gran barrio global? La verdad que el blog ya es relativamente conocido de años pasados, de este proyecto y de otros proyectos del CAM. Mi labor principal ha sido, digamos, la de documentar un poquito el trabajo de los niños en el aula, de nosotros, y ese ha sido el lugar en donde hemos hecho el volcado tanto de los talleres como también de, digamos, el después de las escenas que hemos recopilado. Sí es verdad que más adelante empezamos a trabajar pues, con redes sociales más populares como puede ser Instagram o Facebook, y ahí la gente, pues, la verdad es que le da mucha más bola pues, al contacto, a la interacción, ¿no? A enviarte fotos para que las compartas y cosas por el estilo. De repente te dicen te tienes que ir a tu casa, ¿no? Y empiezas a crear a través de las redes y te das cuenta de que todo el mundo se convierte en un solo barrio, ¿no? Se han creado diferentes actividades que muchas han sido propuestas por ellos, en las cuales hemos visto cómo era nuestro entorno desde nuestra ventana, cómo era nuestro entorno desde dentro de nuestra ventana, ¿no? Ese mirar hacia afuera y ese mirar hacia adentro, ¿no? Ha surgido un trabajo muy digital porque era la única manera que teníamos de relacionarnos, tanto los monitores como los alumnos, como los profesores, como los directores de centro. Todos tenemos recuerdos valiosos de cuando vivíamos en nuestro barrio de toda la vida. Son perlas que muchas veces se quedan sin contar o sin registrar. Ponte en su lugar nació como precisamente un registro de esos recuerdos, de esas vivencias de barrio. Las personas nos enviaban sus recuerdos de su barrio en forma de grabación y nosotros los fuimos recopilando y situando en un mapa de recuerdos que está disponible en la página web del proyecto Ponte en su lugar, ponteensulugar.es, donde puedes navegar por un mapa mundial y personas de todas partes del mundo han puesto ahí, han subido los recuerdos sobre su barrio. Yo nací en el Aaiún, en el Sáhara, y tengo un recuerdo de mi barrio, donde yo vivía, y es el siguiente. Todos los días a mediodía tenía algún dinerillo en la mano porque enfrente de casa había un bazar para comprar caramelillos y tenía que esperar a que se fuera el sol fuerte para poder cruzar y no se me pegara el alquitrán a los zapatos. Curiosamente, este confinamiento que nos ha dejado, por un lado, más circunscritos al espacio más íntimo nuestro, sin embargo, nos ha dado una posibilidad de proyección y de comunicación más global. Se han podido escuchar voces desde Bolivia, desde Guatemala, desde China. Ha llegado a varios medios de comunicación y ya vamos por cerca de los 140 recuerdos recopilados. Contando el recuerdo de su infancia, ¿no? Esos recuerdos que cuando tú cierras los ojos dices, ¿qué es aquello que te ha entrado, ¿no? Y al final, como colectivo, somos todos iguales. Los recuerdos nos llevan a esos momentos en los que estamos con nuestros amigos, con nuestra familia. Estamos trabajando a dos niveles. Estamos trabajando los resultados visibles y estamos trabajando los resultados invisibles, que son los que se nos van creando ese pozo interior. Trabajan como colectivo y entonces dejas de ser individuo. Ya no estás solo en tu barrio. Hay gente que participa de todo lo que se observa. Son procesos. Los procesos no tenemos que tener prisa. Que ponen en la calle, que provocan discusiones, pensamientos, el saber qué es lo que puede gustarte o cómo puedes ser más feliz dentro de tu entorno, ¿no? Esa relación de sentirte que formas parte de una comunidad es fundamental. Proyectos como barrios, si no existieran habría que inventarlos porque son fundamentales para poner en valor todos los ámbitos de nuestro entorno urbano. Porque en muchos casos están olvidados, porque en muchos casos hay personas que según donde vivan tienen un nivel de autoestima más o menos bajo, porque nos ayuda a fomentar un montón de habilidades que son indispensables y para eso el arte es perfecto. Ha ayudado a muchos niveles a despertar sensibilidades. Por un lado está podemos decir, la cuestión de la sostenibilidad que ha sido tratada
desde una perspectiva creo que también muy comprometida, ¿no? Y los resultados han sido fantásticos. Que es una iniciativa muy completa de cara a desarrollar una conciencia cívica y solidaria y artística. El arte es algo que tiene que estar presente en la educación siempre. Utilizan más los conceptos de la empatía, de la tolerancia, son más observadores con su entorno, con la gente de alrededor. Todo eso lo engloba el proyecto Barrios y se consigue utilizando el arte, dejándolos crear y dejándolos trabajar con su entorno, con sus familias, con sus amigos. Los planes de futuro son absolutamente claros, quiero decir, de continuidad. O sea, para nosotros es fundamental que el proyecto Barrios continúe, es un proyecto que nos está dando muchas satisfacciones, pero sobre todo las satisfacciones son por parte de quienes están desarrollando el proyecto, quiero decir, los centros escolares, los niños de estos barrios, las niñas, ¿no? Y es un proyecto que encaja perfectamente también en esa idea que decíamos anteriormente de sacar el museo. El año que viene volveremos a estar en 2 barrios de Las Palmas, pero también queremos llegar a todos los barrios que se quieran sumar a través de nuestras redes, a través de medios de comunicación, a través de espacios físicos. Y que los niños tengan voz, y que los adultos tengan voz, y que esa voz trascienda. Nos empezamos a conocer. Nos conocemos como Centro Atlántico de Arte Moderno, nos conocemos como barrio, nos conocemos como personas, nos conocemos como colectivo y nos conocemos como globalidad a través de las redes, ¿no? Que podamos tener un ir y venir de aprendizaje continuo. Eso me parece fundamental. Y que cuando tengas 18 o 20 años vuelvas al museo y digas, lo que yo aprendí aquí. O estando aquí se me encendió la luz para decir yo quise ser, o yo quiero ser, o yo estoy siendo. Eso me parece más importante. Para mí, Barrios significa haber dado la posibilidad de algo que solicitaban todos los chicos y chicas. Y el poder tener la herramienta para poderles dar la posibilidad de que den su voz, su mirada, su opinión. Eso no tiene palabras.